¿Recuerdas cuál es el modelo atómico de John Dalton? ¿Cuáles son sus características y qué posibles usos les podemos dar, además de qué ejemplos en la vida cotidiana de este modelo podemos ver? Si tu respuesta a estas preguntas es no, quédate conmigo para que conozcas en este video más al respecto. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a revisar un poco más a detalle el modelo atómico que postuló John Dalton. Ya hemos revisado algunas de sus características y ahora nos vamos a enfocar en cómo se representan elementos, compuestos y mezclas a partir del modelo que él planteó. Pero antes de comenzar con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Vas a encontrar videos cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bueno, para comenzar con el modelo atómico de Dalton, hay que recordar que fue la primera persona que se aventuró a establecer algunas conclusiones o características de lo que debía ser un átomo o una molécula. A partir de los postulados que él mismo describió, pudimos empezar a conocer un poco más la materia y por eso creo que merece cierta importancia que comencemos a estudiar a los elementos y a los modelos a partir del modelo que propuso John Dalton. Y para ello hay que recordar a qué nos referimos cuando hablamos del modelo atómico de Dalton. Fíjate muy bien en lo que tengo ahora en pantalla. El modelo atómico de John Dalton se caracterizó por representar utilizando círculos de distintos colores a los elementos químicos, ya sea que estos círculos estuvieran unidos formando compuestos o moléculas o que estuvieran separados, siendo un elemento puro, o también podría tratarse de una mezcla. Es un modelo atómico muy sencillo y aquí mismo tengo dos ejemplos en pantalla. Este modelo atómico simple y sencillamente representaba a los elementos con círculos de colores o con bolitas, como tú lo quieras entender de manera más sencilla. Y dependiendo el color que se le ponía a cada uno, representaba un elemento químico. Hay que aclarar que no les corresponde un color en particular, sino que cuando trabajamos con este modelo podemos representarlo del color que nosotros queramos, siempre y cuando respetemos que el color que se está utilizando sea el que siempre vayamos a utilizar para ese elemento. Por ejemplo, del lado izquierdo tengo unas bolitas que son de un color verdoso aproximadamente y todas son del mismo color, además de que hay cierta separación entre ellas. A partir de este dibujo yo puedo concluir que ese ejemplo se trata de un elemento químico puro. ¿Por qué? Porque no tiene bolitas de otro color en ese mismo dibujo. Todas son iguales en color y en tamaño, además de que se encuentran separadas. Por lo tanto, esas bolitas todas pertenecen al mismo elemento y al no encontrarse juntas, son un elemento químico por separado. Por el contrario, quiero que veas el otro ejemplo que está a la derecha. En el otro, la diferencia es que las bolitas son más grandes y se encuentran juntas, es decir, están pegadas entre sí. Hay una amarilla al centro, hay dos azules a los lados y hay otras dos verdes a los lados. Como hay tres colores diferentes, yo puedo concluir que se trata de tres elementos químicos diferentes: el amarillo, el azul y el verde. No sé qué elementos sean, porque no está escrito en este modelo qué elemento químico corresponde a cada color. Pero como están representados de colores diferentes, yo debo de intuir que se trata de elementos distintos. Y al encontrarse juntos o pegados entre sí, yo debo de concluir que se trata de un compuesto químico. Cuando las bolitas están pegadas, simboliza que hay una unión entre ellos. Y ahora que los átomos están unidos, dejan de ser átomos y ahora se les llama molécula. Es la diferencia entre estos dos ejemplos que acabamos de ver ahorita en la pantalla.
Entonces no es algo complicado entender cómo representar elementos o compuestos con el modelo de Dalton, pero solamente hay que tener cuidado de estos dos puntos: los colores con los que se representa a cada uno de los elementos y si están juntos o están separados. Si están separados puede ser un elemento o una mezcla, y si están juntos debe de ser una molécula. ¿Por qué se representa así? ¿De verdad ocurrirá algo así en la vida cotidiana, que las moléculas estén representadas a partir de bolitas o los elementos? Pues la respuesta es sí. Hay muchos casos en los que se ha visto que la materia tiene este comportamiento, como si fueran pequeñas partículas o partecitas muy pequeñas, como en el polvo, por ejemplo. Si lo hemos visto cuando el rayo de luz atraviesa la ventana o cuando el proyector dispara su rayo de luz hacia la pared para proyectar, podemos ver ahí todos los puntitos de partículas que están presentes. Asimismo, te pongo un ejemplo ahora en pantalla de cómo estas partículas se pueden comportar cuando están en un líquido. Por ejemplo, si agregamos una gota de colorante a un vaso con agua, podemos ver cómo las partículas se empiezan a dispersar y tienen este comportamiento tan curioso. Este comportamiento se le llama movimiento browniano y hace referencia al movimiento que tienen las partículas al encontrarse disueltas en algún medio. Te voy a poner otra imagen que nos representa de una manera más microscópica cómo se mueven las partículas, o sea, cuál es el comportamiento que suelen tener. Es como si viéramos en un microscopio muy potente cómo se mueven las partículas de la materia. Fíjate bien cómo hay partículitas por ahí pequeñas por todos lados y tienen un movimiento bastante peculiar. Se dice que es un movimiento aleatorio. Entonces es como complicado saber cuál es el comportamiento que van a tener. Sin embargo, si yo tomara una fotografía que capturara un momento exacto de este movimiento, se vería como el modelo de Dalton representado. Todos estos circulitos de colores quietos por completo. Por eso es que este modelo sigue teniendo una cierta utilidad. Todavía hay casos donde podemos aplicarlo y todavía nos ayuda a comprender cómo está organizada la materia, ya sea por elementos, por compuestos químicos o por mezclas. Vamos a revisar algunos otros ejemplos para que nos termine de quedar claro cómo se pueden representar estos elementos o compuestos utilizando el modelo atómico de Dalton. Mira ahora lo que tenemos en pantalla. Hay tres ejemplos. Vamos a ir explicando brevemente cada uno de ellos. El primero habla del elemento helio. Y en la parte de abajo del cuadro, si te fijas, tenemos su descripción. Es un elemento gaseoso. Como hablamos de un elemento en estado puro y en estado gaseoso, lo correcto es que veamos que todas las bolitas que están aquí sean del mismo color. Son como de un color lila. Pero como puedes ver, todas están separadas y todas son del mismo color. Cumple las dos condiciones para darnos a entender que se trata de un elemento químico puro, porque no hay otro elemento químico presente, y al estar las bolitas separadas significa que no se trata de un compuesto, sino que se trata de un elemento. El caso número 2, estamos hablando de la molécula de dióxido de carbono, que es CO2. En este caso hablamos de un compuesto en estado gaseoso. Como es un compuesto, debe de cumplir dos condiciones. La primera es que las bolitas deben de ir unidas formando la molécula, y la segunda es que debe de haber colores diferentes, los colores que simbolicen a carbono y los colores que simbolicen a oxígeno. En este caso podemos ver que la bolita que está en el centro de cada uno de los grupos de tres es de color negro, y esta bolita a los lados tiene dos bolitas de color rojo. Quiere decir que la que está al centro es la de carbono y las dos rojas que están a los costados son las de oxígeno, de tal manera que ya tenemos la molécula de CO2, siendo la de carbono la que está al centro de color oscuro y las de oxígeno de color rojo que están a los lados. Esto quiere decir que es una molécula. El tercer caso, que es una mezcla, hablamos del aire, que está formado por moléculas diatómicas de nitrógeno, es decir, N2, y moléculas diatómicas de oxígeno, que es O2.
Ahora es una mezcla, pero es una mezcla de moléculas. ¿Cómo lo voy a saber? Porque voy a tener dos bolitas unidas representando a nitrógeno y otras dos bolitas de otro color representando a oxígeno. Si puedes recordar, hablamos del ejemplo anterior donde las de color rojo eran oxígeno. Por lo tanto, se repite para este ejercicio. Las dos bolitas que podemos ver en este cuadro en algunos grupos de dos corresponden a oxígeno y por lo tanto las de color azul son de nitrógeno. Recuerda, están unidas en grupos de dos porque la misma descripción me dice que es una molécula diatómica. Es por ello que están unidas en grupos de dos, pero como es una mezcla, no están unidas las de nitrógeno con las de oxígeno, están separadas entre sí. Es decir, juntos pero no revueltos, como dicen por ahí. Vamos a revisar otros tres ejemplos para terminar de practicar con el modelo atómico de Dalton. Para este siguiente ejemplo cambiamos un poquito los colores. Ahora estamos hablando de moléculas diatómicas de nitrógeno, es decir, de N2, y pues podemos ver que es un elemento puro que está en estado líquido, pero formando moléculas diatómicas, es decir, grupos de A2. Ahora lo estamos representando de un color amarillo verdoso, más o menos, y hay que notar que están todas en grupos de dos. Este ya no es como tal un elemento, creo que lo correcto es más bien llamarle una molécula diatómica sería el término correcto, pero están unidas en grupos de A2. El siguiente ejemplo es la molécula de agua, H2O. Estamos hablando ahora de un compuesto también, y es un compuesto líquido. Vamos a revisar que para este caso vamos a tener una bolita roja al centro y va a tener dos bolitas azules pequeñas unidas a los lados. ¿Por qué están unidas? Porque es una molécula. La que está al centro de color rojo es la de oxígeno y las dos pequeñitas que están a los costados son las de hidrógeno, formando así la molécula de agua, H2, dos bolitas azules, y la O, la bolita roja. Entonces, por eso nos queda de esta manera, y ahora estamos hablando de un compuesto. Finalmente, ahora que estamos hablando de una mezcla que es el aire en el agua, podemos ver que ya hay una revoltura un poquito más amplia. Por un lado, tenemos las moléculas de agua que acabamos de ver en el ejercicio anterior, pero también vemos los grupos de dos bolitas de color verdosos que hacen referencia al nitrógeno y tenemos otros grupos de dos bolitas azules que hacen referencia al oxígeno, que es así la mezcla de aire en el agua, H2O y aparte N2 y aparte O2. Si te fijas, ya es una mezcla un poco más compleja y entre es más compleja nos cuesta un poco más de trabajo ir identificando cada una de sus partes. Pero lo más sencillo es que vayamos poco a poco. Primero debo revisar si es una mezcla, si es un compuesto o si es un elemento. Y a partir de ahí recordar estos dos criterios. Si es un elemento puro, todo debe de ser del mismo color. Si es un compuesto, debe de haber cosas de diferente color y deben de ir unidas. Y si es una mezcla, lo más probable es que encuentre cosas de diferente color, pero separadas. Solo es cuestión de práctica con estos criterios y a partir de ahí podemos representar moléculas más complicadas o mezclas más complejas. Para los elementos generalmente no es muy complicado, pero todo es cuestión de práctica. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué te ha parecido revisar el modelo atómico de Dalton de nuevo, aunque parece el más sencillo de todos, puede volverse complicado en algunos casos. ¿En qué otra situación de la vida cotidiana has visto que las partículas se comporten como estas bolitas que representó Dalton? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo cómo es el modelo atómico de Dalton. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video por favor con aquella persona que empiece a estudiar los modelos atómicos para que le dé una repasada al modelo atómico de Dalton y a partir de ahí pueda pasar a modelos más complicados. Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales como Profesor Carrillo.
tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.